mira, mira el escudo tuyo. ¿Y qué? Sí, Yo. ojo ahí el Víctor, estoy muy maluco. Me voy para casa. ¿Qué tiene? Me operan el sábado, ¿Cómo? estoy con gripa. Ah, no, ya. Sí, estoy muy operado. Si voy con una gripa muy mala, no me operan. No, hágale. Ven, ¿quieres tomar alguna cosita o no? No, es que. Espérate, yo le digo a. Un momentito. Musa sonámbula, a veces también la familia de la magia del verso, a veces la familia de las torres de Bombona y de esos escritores, digamos, y escritoras que son, dijéramos, nuestro patrimonio vivo de la ciudad y que siempre están haciendo cosas, no esperando a que alguien les produzca hacerlas, sino que las hacen de una manera pasional, como la obra de Víctor, ¿cierto? Y bueno, para nosotros es muy grato poder, por fin, Víctor, hacer esta presentación del libro Diario del Maestro. Este es un libro, pues ya le vamos a dar la palabra a Carlos Alfonso, a Jonathan Nicolás Monsalve y la voz a John Harold, que engalanan esta noche, ¿cierto? Ellos con sus palabras, con sus reflexiones sobre la obra, pero pues no puedo yo dejar de decir que este texto, digamos, es uno de los textos de Víctor que nos trae nuevamente ese Víctor medio desgarrador, medio maldito, digamos, en una ciudad, que nos muestra como una especie de un viaje al infierno, ¿cierto? O sea, es un texto absolutamente contrario a lo que se espera del Diario del Maestro, ¿cierto? Que uno diría, hombre, una obra, seguramente vamos a leer un Germán Hesse, El juego de Avalorios, y vamos a ver al estudiante Torles ahí cómo construye de Musil, por ejemplo, cómo construye su educación sentimental, cómo se construye en esta ciudad, porque es un diario del maestro en Medellín o digamos en Bello, digamos, que es hasta más complejo, y entonces podría uno esperar un relato esperanzador, un relato de un héroe trágico en medio de las dificultades, pero no, este es un relato como de un náufrago, que llega a un lugar que es muy lindo porque es un lugar arriba de la ciudad, que es nuevamente como la evocación de Lee. En la parte alta está el abajo de esta ciudad, ¿cierto? Y es un lugar, entonces ese lugar que tiene pues un nombre donde hay sudaderas verdes y blancas, el uniforme verde y blanco como las sudaderas de casi el 60% de los colegios de Medellín, incluso de los que no están en la parte alta, sino también los que están en la parte baja. Y nos narra este personaje en un párrafo. Víctor nos acostumbra en novelas como Amábamos tanto la revolución, también es una novela de un párrafo, pues como El otoño del patriarca. ¿Se acuerdan que El otoño del patriarca es una novela de un párrafo? Entonces una narración absolutamente vertiginosa, como de 2.833 páginas, no mentiras, de 233 páginas, en donde él nos lleva en una narrativa muy cercana a Víctor, a alguien que nosotros queremos mucho,
a Thomas Bernhard, me acordé mucho de leyendo este libro de corrección, con obviamente una distancia profunda. Víctor no está haciendo ni mucho menos como un juego literario con Thomas Bernhard ni con la forma de narrar de Bernhard, pero sí pequeños guiños, como cuando en vez de poner entre comillas muchas palabras, dice entre comillas tal cosa, entre comillas tal cosa, y va narrando y va narrando una novela que podría llamarse Aniquilación también, o Extinción, como una de las novelas de Bernhard precisamente. Entonces es un regreso de Víctor. Víctor lo hemos visto como cronista también en Cine y Cenizas, como en Los Malditos lo hemos visto más en ese rol de cronista, pero digamos que ahora vuelve a aparecer ese Víctor de la fotografía, así como ese gran escritor desgarrado que nos comparte su desgarramiento en este texto. Es un texto realmente que a mí, pues, le digo, Víctor, que te agradezco mucho que nos comparta este libro. Este libro ya había visto la luz el año pasado, lo íbamos a presentar acá en Ateneo, se iba a presentar pues en la feria, luego pasó algo, luego en el Ateneo, luego pasó otra cosa, y son esos libros que les da la gana cuando se deben presentar. O sea, el mismo libro como que escogió cuando era, y era hoy, ¿cierto? Y bueno, a nosotros que somos del club de fan de Víctor también, que nosotros somos de varios clubes de fans, ¿cierto? De Víctor, de John Harold, de Marta que está por aquí, de Gloria, somos de varios clubes de fans. Entonces, también, digamos, hay que celebrar este texto. Es casi un viaje, ¿cierto?, que nos da. No quiero pues ser spoiler ni nada, pues simplemente contar como estas miradas de lector así que tuve la ocasión, y decirles que es un texto que rompe, digamos, todo esa estereotipo de la vida del maestro. Pues es algo muy desgarrador. A los maestros les va a dar muy duro, que hasta también habla del tema sindical y todas esas cosas, y bueno, todas esas cosas que del escalafón, de toda esa parafernalia que también es como esas falsedades, una palabra inventada, pero esas falsedades que también habitan, dijéramos, estos entornos, también esas ingenuidades. Hay una cosa muy bonita con la rectora del libro, que tiene 1500 sombreros, o sea, y que cada vez está con otro sombrero y con otro sombrero, como esa vaina de cambiar de rol todos los días, depende de qué iza de bandera está, bueno, y que es esa cosa también, pues como que podríamos, algún filólogo, Marta, podría hacer un análisis entre el gallo del coronel no tiene que él escriba y los sombreros del diario del maestro de Víctor. Entonces, muchas gracias, Víctor. Hoy eres como varias cosas aquí, el autor, pero también veo que eres el librero. ¿Cómo está el libro? Primero pretendemos los compañeros, y ahora hablamos de esa parte. Bueno, esa parte también es importante, porque entonces si no, ¿cómo les vamos a pagar a todos ellos? Bueno, entonces siempre Víctor y toda esta cofradía estamos acostumbrados a que celebramos en grande, ¿cierto? Es decir, eso hacemos eventos como de 4 horas, no sé qué. Entonces, Víctor, vamos a presentar acá a Carlos Alfonso, también al profesor Monsalve, pero bueno, el nuevo invitado Jaime Torres, y Jaime también nos va a leer algo sobre el libro, Carlos Alfonso también, el profesor Monsalve también. Vas a hacer un comentario, ojalá, qué pena que ojalá que no le haya solapado en los comentarios, y John Harold luego, que es el gran amigo, el gran cofrade también de Víctor en muchas cosas, que siempre ha estado como
como acompañando en este camino de vida que ya cumple más o menos 30 años, pues como nos va a compartir también unas canciones, y luego me imagino que Víctor pues nos hablará un poco del libro. Yo les digo es que lo del precio del libro pues no es que es porque para que vayan guardando, no pidan demasiadas cervezas, y recuerden que aprovechen que el maestro está aquí vivo, que le puede firmar el libro, y luego eso pues se puede vender en el precio de la historia. Eso es súper valioso, entonces eso aprovechemos. Entonces para que vayan ahorrando, pues autorregulándose en el consumo del café, por fin. Eso no me conviene a mí, pero va a poder comprar el libro. Si alguien quiere comprar el libro y no tiene efectivo, no se preocupe, puede pagarlo en tarjeta ya en el café. Si alguien lo necesita en cuenta corriente o a crédito, nos dice, vemos qué hacemos, no hay ningún problema, pero hay que apoyar la labor del artista independiente. Es un libro también editado por Babel, por el proyecto Babel, que también tiene múltiples aristas de trabajo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Pues como ven, estamos como inaugurando, pues, o en proceso de inauguración de esta nueva sala, mientras que arreglan el teatro, que lo están reformando. Eso va a ser una cosa maravillosa. Dejen los datos, porque cuando vayamos a reinaugurar, eso tiene que ser con la gente que ha habitado el espacio y que nos van a dejar como nuevos. O sea que eso es una maravilla. Vayan preparándose para vivir, habitar y hacer cosas maravillosas ahí, en un teatro que, gracias a la ley de espectáculo público, va a quedar para otros 20 años de funcionamiento y de llenar de contenidos este espacio. Muchas gracias por estar acá. Le pido por favor a Carolina que nos ayude con 3 vasitos. Ya están los vasitos de agua. Bueno, con otro vasito de agua. Y bueno, le doy entonces la palabra a Víctor, para que entonces nos introduzca, y le vamos dando la palabra a cada uno de nuestros invitados. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por venir a la conferencia. La historia de este libro tiene su parte trágica, como dicen esto. Trágica no, muy volátil mejor. Yo he sido profesor, hice profesor en Colombia, ser de bachillerato, ser la parte baja de la intelectualidad del país y de la jerarquización de los empleados públicos. Los maestros existimos por allá similares a la policía. La policía cuida y el que se enoja lo lleva a la cárcel. El profesor da consejos, reemplaza el papá, la mamá, el psicólogo, el cura, es padre putativo y otra cantidad de roles que la escuela poco a poco ha ido adquiriendo, porque los magos de la educación en el país, esos gamberros de los secretarios de educación y el ministerio, lo que hacen es dictar leyes, decretos, pero nunca han sido profesores. Tienen soluciones para todo: hacinamiento en clases, cambio de notas, cambios de paradigmas. Tienen el día D, como la ministra famosa que sacó el día D, nos dio voto caspa, todo lo que ustedes quieran, y después se tuvo que ir para Nueva York a esconderse por el problema de Odebrecht. Ese es el país. Pero resulta que los maestros tenemos un rol vital en la educación del país, que donde necesitan los maestros, esta juventud está, sin ser idealista, estaría demarcada, demacrada y viviendo todavía en las esquinas. Eso es lo que no se ve. Por eso es que ser maestro es una actitud despreciable para mucha gente. Pero ahí estamos. Este libro se escribe después en la época de Pablo Escobar, en que yo pensé que ese maestro era muy fácil. Era sentarse a dar clases en un barrio último de este Valle de Aburrá, donde la escuela era un galpón y donde el municipio y la
urbanizadora prometió hacer una escuela y dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que a los 10 o 15 años construyeron un edificio. Nos tocó llevar el concepto de civilidad. Recordemos que a los barrios cuidaban los curas. Después, si se enojan mucho los del barrio, van los policías. Después están las bandas de izquierda o derecha. Y por fin, entonces, la gente pide una escuelita. Y ahí fuimos nosotros boquiabiertos, abrir la boca, pensar que íbamos a educar una cantidad de gente. Y nos golpeó de una manera inmisericordia esa experiencia. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Este país, que tiene tantos decretos, tantas leyes a nivel educativo, tantas reformas, se hace de manera general. Y como decía alguna vez Fernando González, las ideas generales no son nada, son basurita y mentiritas que nos digan a nosotros. Vayan a un barrio y vean no solo las bandas, que ellos ya está contado en toda esa basura, y ojalá es que quisieron los escritores de Medellín viviendo de ese tema. Vean la letra menuda, vivan las familias rotas, alumnos sin padres ni hijos y un largo etcétera, una miseria tremenda, y uno se queda dando clase allá. Se le queda la estantería a cualquiera. De todas maneras, después de venir de diario esa experiencia, este libro empieza como una catarsis. Escribir para tratar de olvidar y para poder dormir tranquilo. Un profesor en un colegio cada día vuelve la casa masacrado. ¿Por qué? Los directivos, los alumnos, los padres de familia piensan que los maestros somos culpables de todo. Entonces resulta que es como el switch que dispara, se quema o la gente tiene éxito en ese sentido. Entonces el libro empezó como eso, y ese libro estuvo guardado 20 años. Me da pena sacarlo. Entonces resulta que leyendo en una tertulia que tenemos los profesores, leyendo un libro de un alemán que se llama Mark Orff, que se llama Sale Profesores, que fue un premio nacional en Alemania, no veía la parte tan distinta de ser profesor allá, de ser tan cuidadosos, tan rectos, pues la narrativa alemana no profundiza a nivel de nosotros en el sentido de sentimiento, sino que son muy, como diría alguna de Borges, pues, que también es una cosa arbitraria, que en cada escritor alemán hay un filósofo. Él se le metió a decir eso y a veces les creemos y a veces no. Pero resulta que el libro habla solamente de relaciones directivos y maestros, pero no hablo de los alumnos, que es la parte importante. En este libro pasan cosas no duras, una juventud masacrada, familias igual, mentiras las que ustedes quieran de los planes de desarrollo a nivel educativo, maestros tratando de salvar este país solos, rotos, aniquilados por la experiencia. Entonces, como yo viví ese proceso, había que decir, como decía Acap en este libro maravilloso que se llama el Moby Dick, a lo último, yo también estuve ahí para contarlo. Entonces resulta que dije, no, vamos a hacer esta reflexión sobre este libro, donde los pedagogos de afuera que vienen aquí a enseñar a clases, los pedagogos de vitrina de las universidades que nunca han dado clase en la universidad, se les olvidó que la vida gira en esas calles, en esos barrios, en esa usura del municipio que dice que va el dinero y da, pero se la roban, en esos restaurantes escolares donde se pone la comida, porque los rectores hay unos de muy mala leche. Había que contar esa historia, pero no idealizando al maestro, sino mostrando lo que somos. Hay textos como el de Carrasquilla de Dimitas Arias, hay un texto de Fernando González que es muy duro, el del maestro, y también hay un libro de Efraín Alzate donde cuenta la experiencia de él de salir de un colegio católico de Granada a vivir por allá por Segovia y esos lugares. Y entonces mire que una cuestión tan importante en el país
tiene muy poquitos libros. En cambio, la violencia, el narcotráfico tiene toda la basura que usted quiera, toda esa frasca literaria que tiene. Y una cosa tan importante que forman las personas no tiene reflexión, sino discursos de afuera. Y no es que seamos montañeros que no recibimos cosas importantes de afuera, sino que llegan tergiversadas y se aplican, como siempre ocurre con nosotros, de una manera improvisada. Entonces este libro estuvo guardado mucho tiempo y dije, si señor Orff escribió este libro, vamos a seguir pues con esto. Entonces en la fiesta del libro el año pasado lo vamos a presentar, pero como la inteligencia municipal de la directora del libro y otra señorita que hay allá no quisieron presentar el libro porque primero no son buenas lectoras, que son presas de un arribismo y de un maquillaje intelectual que a uno le da risa. Hay la directora se mantiene muy ocupada hablando con los embajadores, o sea que eso es una cosa inoficiosa. Y como nosotros somos marginales, entonces hay que seguir buscando en las calles de la ciudad, en todos estos lugares que lo queremos mucho. Sin esto hay veces que sea tan perdido y aplace la presentación, pero sé que lo queremos mucho. Entonces pues no vamos a hablar mal de los amigos. Bueno, aquí está un compañero del alma que dedicó el libro, que es Jaime Torres. Yo le pido un aplauso a los amigos. Otro profesor de otro colegio que es Nicolás Monsalve. Otro aplauso que es mi gran amiga. Está el ministro de Relaciones Exteriores de Neonadismo, que es Carlos Alfonso Rodríguez, del proyecto Amor. Y hay un amigo que quiero mucho, cuya obra está no solamente al alcance de la mano, sino del talento grande de una persona que ha sabido mantenerse al margen en el sentido musical, y que cualquier de esos de esos autorcillos de aquí del país, empezando por Juanes, que a la gente lo motiva mucho, no tiene las canciones que tiene Harold, lo digo sin humildad y sí con mucha admiración por Harold, pero como está tan cerquita a nosotros no lo valoramos. Harold, te queremos mucho, y arrancar pues con las canciones. De Néstor no hablo nada porque ya lo conocemos. Esta es de un título corto, Carta de amor como de 1800 que nunca leo. Es la historia, acercarnos a realidades de este país como ser maestro, ¿no? Y un ciudadano, funcionario público del Ministerio Público, un personero municipal. Escucho unas madres que se inquietaron y sus hijos empezaron a perderse. Estoy hablando de Soacha. Y este personero pues fue valiente y me imagino que muy bien formado gracias a los profesores. Enfrentó ese aparato asesino que tiene este país y encontró a sus muchachos en una fosa común en Ocaña. Yo estaba ese año 2008 cuando se denunció todo esto, con la goma de pintar uniformados al óleo, y hacíamos grabados también en una serie que llamé Independencias a Medias, el triste prócer. Y entonces surge esta historia que es la de un anticuario que, sacudiendo sus objetos viejos, mueve un cuadro de un prócer joven, porque hace 200 años iban a la guerra y
lo más seguro es que no volvían, como en todas las guerras. Y es una historia de amor que queda truncada. Y este anticuario, sacudiendo ese cuadro, cae de la parte de atrás del cuadro una carta. Él, cuando la recoge, por el estilo de la letra, en el sobre intuye que es una carta de amor y decide no leerla nunca para que no se muera esa magia. Carta de amor como de 1800 que nunca leo. Es la traición cuando publicamos, nuestros hijos se van, y es traicionar esa soledad. Se me antoja rodar mi vinilo, primer éxito. De traicionar la soledad, creer en ti. Me mira atento y se asusta mi triste prócer. Descubren mis acordes que esta guerra no terminó. Salve usted la patria, tierno generalito. Se va temprano a cama, eso sí, sin tocar a mujer. Se me antoja borrar con un verso esta guerra de señoritas. Que pasan por su espada los niños del corazón. El llanto de las madres se oye a lo lejos. No hay medalla para sus cojos o el que murió. Es que existe una carta de amor que nunca leo. Siempre temo entenderle, ya no existe quien la escribió. Se me antoja rodar mi vinilo, primer éxito. De traicionar soledad, creer en ti. Me mira atento y se asusta mi triste prosa. Descubren mis acordes que esta guerra no terminó. Descubren mis acordes que esta guerra no terminó. Una petición del homenajeado a 3 ausencias. La primera ausencia, el amigo asesinado, la compuse en el 2002. Me llamaba un compañero de Red de Paz que habían acabado de asesinar a otro
compañero, un activista de la calle del Cartucho, Alexander Ortiz, santanderiano de Cúcuta, soplador, él se definía como un soplador, un reciclador y soplador. Lo asesinaron en la 7ª con 24. La segunda ausencia, ese año, en primera vuelta elegían a un enemigo del Estado Social de Derecho que fusionó dos ministerios para complacer, me imagino, a alguien que aportó mucho, ¿no? Otro ladrón. La voz del ministro es la voz del presidente. La ausencia de democracia. Y la tercera ausencia, una chica que deja esperando un café en cualquier bar, humeante el café. Humeante el café, espera por ti. Humeante el amor que pasó por aquí, que se fue. Ahora afuera te pueden matar por mendrugos de pan y derrites pulmón con sabor de olvidar. Todo va bien, es el ministro de hablar. No pares de ver la TV, el informe seguirá, imperios de la mediocridad. Humeante el café, espera por ti. Humeante el amor que pasó por aquí, que se fue. El mozo del bar me pregunta qué va de los dos, solo atino a decir, no le veo desde ayer. Y me muerdo los labios, la verdad no va más de un muro mirando a los pies. Y suena la canción que nos puso a volar, a llenarnos de piel, a querernos matar, de calmarnos la sed. Humeante el café, espera por ti. Humeante el amor que pasó por aquí, que se fue.
Esta es una canción a la traición. No es una traición ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un amor. Más bien es a una nación. Está dedicada a la guerra en Ucrania y se titula La flor que arrancaste ayer. La flor que arrancaste ayer dejó raíces en mi corazón. El fuego que apagaste ayer dejó cenizas en mi corazón. Quise incendiar los campos en venganza por tu desamor. No pude contener. Por favor, si van a hablar, con mucho gusto aquí está el micrófono. No es fácil estar aquí y concentrarse, y conectarse, ¿no? La flor que arrancaste ayer dejó raíces en mi corazón. El fuego que apagaste ayer dejó cenizas en mi corazón. Y se incendiar los campos en venganza por tu desamor. Me pude contener. Mis ejércitos no alzaron su voz. La flor que arrancaste ayer tenía raíces en mi corazón. Me envolvían con caricias miel. Era lo único que sentía yo. El fuego que apagaste ayer dejó cenizas en mi corazón. Salté al vacío como soldado ciego a una guerra sin principio y fin. La flor que arrancaste ayer dejó raíces en mi corazón. Espero no florezca más por tu bien y detrás de ti sin expediente de perdón. Notifico afilo garras y colmillos para marcar recuerdos de traición. No tengo identidad alguna, soy la entidad que habita el lado oscuro de tu corazón. El fuego que apagaste ayer dejó cenizas en mi corazón. La flor que arrancaste ayer dejó raíces en mi corazón. Y se incendía los campos en venganza por tu desamor. Me pude contener. Mis ejércitos no alzaron su voz. La flor que arrancaste ayer tenía raíces en mi corazón. Me envolvían con caricias miel. Era lo único que esperaba yo. Me envolvían con caricias miel. Era lo único que tenía yo.
No, muchas gracias a John Harold, no solamente por regalarnos esas canciones que ya incluso nos las sabemos, sino este estreno, digamos, esta flor que arrancaste ayer, que es impresionante, o sea, que pues que nos dicen muchas cosas y que al saber también el contexto desde donde es compuesta, pues es más, eleva pues mucho. Y muy seguramente este año esperamos dar una bella sorpresa de un nuevo proyecto que John Harold nos va a compartir, que es también un proyecto colectivo de muchas personas. Así que vayan afilando también, por favor, la billetera para más adelante. Nosotros les vamos a mandar toda la información y todo, que vamos a hacer una vaqui especial, porque, por favor, pues, entonces, aquí nadie sale ileso. Bueno, Víctor, ahora sí, cuéntanos, muchas gracias, don Harold, cuéntanos cuál es el orden, porque aquí Víctor es el que nos dice cuál es el orden de esta clase, cómo va. ¿Quién es el primero, segundo y tercero? Viene un amigo que se llama Nicolás. Jaime está afilando pues esa lengua, y por último Carlos Alfonso, para que no se nos vaya a dormir todavía. Listo. Entonces, Nicolás, si eres tan amable, pues un amigo del alma, compañero, y siempre en la última línea conmigo. Yo mismo. Igualmente, Víctor, hombre, gran amigo, a él se lo digo personalmente, el mejor escritor que tiene Colombia en estos momentos. He tenido la fortuna de leer casi toda la obra de él. Esta mañana le puse un audio como a las 4 de la mañana, nosotros nos saludamos ahora porque ahora estamos en tierra, ya fuimos para el colegio. Sí, a las 4 de la mañana. Estamos en tierra ya para irnos para el colegio, haciéndole del honor que me da de estar aquí sentado al lado de él y de comentar lo siguiente, que el libro, el diario del maestro, se le puede aplicar una palabra que yo digo que me inventé en esta lengua tan flexible a ratos: desapostola al maestro. Desapostola al maestro, porque es que nos han metido ese cuento de que somos apóstoles y los apóstoles tienen que seguir a alguien y proclamar sus ideas. Y los apóstoles de la educación nunca vamos a irnos en contra de ese maestro que nos guía. Pues tenemos que estar casi que enseñando a rezar y enseñando bobadas, hablando así coloquialmente. Porque si se pierde esa aura de apóstol, el maestro va a enseñar a pensar que es la verdadera razón de la educación, enseñar a pensar, a reflexionar, no llenarlos de un montón de cosas en la cabeza que el pelado en el libro lo dice, y a uno le dicen en las aulas: ¿y esto para qué, profe, me va a servir? Y ahí se queda uno sin argumentos frente a un muchacho. ¿Para qué me va a servir esto a mí para la vida? Y le hablaba del caso de Dimitas Arias, cuando trajo aquí también a colación que nosotros somos como el último engranaje de las profesiones o de los oficios públicos. El maestro, decíamos, cada rato es con lo que se trapea en la función pública, la función del maestro. Dimitas Arias fue nombrado a ruego, ni siquiera sabía leer. Era la crítica que hacía Tomás Carrasquilla al maestro de la época. Y así somos muchos maestros. Nos ufanamos de tener un montón de cartones de posgrados, doctorados y dele para arriba, y lo que menos hacemos es hacer uso de eso que aprendimos para llevarlo a las sociedades, simplemente con el ánimo de ser unos arribistas en el escalafón. En eso nos convertimos los maestros. Y volviendo al caso de la señora de los sombreros y todo ese montón de personajes que nombran ahí, todavía están en Bello haciéndole daño a la educación. Todavía están por ahí masacrando maestros
molestándole la vida a los muchachos, jodiéndole la vida a los muchachos, recortándole un montón de cosas. Entonces el verdadero diario del maestro es este, el que está metido en el aula viviendo las dificultades, los infiernos que viven estos pelados de ahora y sobre todo en nuestro pueblo bello. Y se puede decir es el paradigma de la maldad en Colombia, no de los muchachos, la maldad promovida desde las altas esferas. Tenemos colegios que llevan 20 años parados y no se han podido construir, porque cada que se hace un presupuesto se lo roban. Nos inventan un montón de tonterías a los maestros para que lo que menos hagamos es ocuparnos de enseñar verdaderamente. Entonces vos tenés que ocuparte de este niño que tiene un montón de problemas psiquiátricos, de este otro, nos están haciendo responsables de cosas para las que nosotros en ningún momento nos formamos. Y todo recae en peso de los hombros del maestro. Cuando pasa algo en una escuela, eso se vuelve noticia nacional. Porque siempre tenemos que ser los maestros los que carguemos con el mugre de toda la sociedad. Entonces, lo recomiendo cada rato a mis compañeros allá en el colegio, donde trabajo, un colegio de casi 200 compañeros. Lo dejo por ahí en la mesa, en la sala de profesores, no lo voltean a ver. Los muchachos lean lo que es muy bueno, de pronto les gusta. Ellos piensan que van a leer los consejos de la maestra, te amo mi estudiante, mi corazón es para ti. No, yo creo que pena en pena leer eso me hacen sacar del colegio. Dígalo por seguro, me hacen sacar del colegio. ¿Y qué se le puede enseñar, qué se le puede dar a un joven si los maestros no leemos? El maestro no lee. Los maestros no leen. Porque si leyeran, estuviéramos en otro plano educativo. Nos imponen un montón de tonterías, gente que no ha estado dentro de un aula de clase viviendo lo que nosotros vivimos. Un grupo de 40 muchachos en un espacio donde caben 18. Ahí revienta lo que sea, lo que el muchacho traiga de la calle revienta. Este debería ser un libro de bandera y lectura obligada. No sé qué, pues en una facultad, porque los maestros por gusto no lo leemos, no lo leen, obligado a ver si reflexionan en el mundo que se van a meter o en el que están metidos y las cosas que están haciendo. En buena hora, Víctor, enorme testimonio del maestro. Hay una triada ahí chévere: Fernando González, Tomás Carrasquilla con Dinitas Arias y el libro tuyo, hombre compañero. Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias, profesor. Bueno, no sé si lo lean, salen corriendo, ¿no? O sea, porque también... Sí, yo les digo, muchachos, no lo lean, que es muy maluco. A ver si de pronto lo leen. Porque así encantan uno los pelados. En estos días teníamos una cosa de lectura y les decía, muchachos, no vayan a leer eso que es aterrador. Todos corrieron a leer un cuento de Horacio Quiroga. No lo lean, que es aterrador. Por allá de la gallina de Goya, esos cuentos de Morifuentes, no lo lean, todos lo leyeron. Y yo les he dicho así, ahí lo dejo. Yo tenía un compañero, un gran compañero, del Pascual Bravo, también escritor. Hace tiempo no sé de él, Arles Palacios, y de pronto alguien lo conoció. Sí, mi profesor, De español, no se deja. Bueno, él me decía ya, yo dejo los libros adrede en la sala de profesores, y cuando alguien se roba un libro yo me siento feliz. Ahora los muchachos míos roban otras cosas menos libros. ¿Saben a qué se atienden? Sí, saben a qué se atienden. Gracias, profesor. Bueno, le damos entonces la palabra al profesor o a Carlos Alfonso, al canciller. El canciller hay que ponerlo, que espere un ratico porque está muy ansioso de leer. Hablo de Jaime, mi gran amigo, el único profesor con el que hablo
después de 20 o 30 años, hay una amistad grande, lo valoro mucho. Y no hablo de Germán Marín porque es muy político y hay que dejarlo quieto. En cambio, Jaime siempre ha estado al lado mío en las malas, en las remalas y en las pésimas. Y Jaime, esta venida aquí con Nicolás, que leí el libro, y a otros dos compañeros sinvergüenzas que no vinieron porque tenían que madrugar, pero usted sabe que en este evento hay que violar esas cosas. Jaime, testimonio de mi cariño por vos, te quiero mucho, lo mismo que a Nicolás, y desahógate pues. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Ahí está. Aló. Estados Unidos, en esta falla. Bueno, buenas noches a todos por estar acá acompañando al gran Víctor Bustamante, un compañero de hace 30 años, un amigo, un docente a quien yo quiero mucho y lo admiro mucho, Víctor sabe que sí. Y nos conocemos nuestras andanzas, Víctor, sobre todo nuestras andanzas nocturnas, Víctor, lo cual te confieso aquí delante de todos estos amigos y conocidos que esas andanzas nocturnas, por allá está mi esposa Patricia Fernández, docente también, casi Víctor, esas andanzas casi me cuesta mi matrimonio. Porque, bueno, hay unos secretillos por ahí que no viene al caso comentarlos, pero de verdad casi me cuesta mi matrimonio. Yo quería, o quiero en este contexto de este lanzamiento de Víctor, inicialmente te voy a decir, Víctor, que llegué un poquito tarde, porque tú sabes que soy muy díscolo, voy a confesar y a ayudar un poquito mi alma, llegué tarde, estaba en Bello tomando una cerveza, llegué tarde a mi casa, le dije a mi esposa, salgamos volados que le estoy incumpliendo a Víctor. En esta semana te escribí algo tan hermoso, Víctor, lo dejé en el computador, no me dio tiempo de imprimirlo por estar aquí, pero no sé si para el próximo libro, pues para la próxima edición o en el lanzamiento que se haga en Bello, pero aquí traigo unas palabritas. La escribí prendido, todo prendido, además de lo que había escrito sobre la historia de la educación en Colombia, que es una historia trágica, por lo que hemos representado los maestros aquí en este país, un país que, como ya lo he dicho y lo ha dicho Néstor, Nicolás, no valora a los maestros, no los respeta, somos los últimos en todo. Y Estanislao Zuleta, en su libro Educación y Democracia, tiene una frase que a mí me deja latente y dice que nosotros los docentes a veces nos convertimos en los policías de la cultura, ¿cierto? Eso me parece una frase muy agresiva, pero a la vez muy certera. Y aprovecho para decir que a Víctor yo lo admiro mucho, porque por aquí escribía yo con respecto a esa frase, Víctor, el maestro amoroso, que Víctor me parece a mí una persona amorosa. Maestro amoroso, ese que nunca le hizo anotaciones, los que hemos sido docentes, un libro de observaciones que tenemos para mortificarle la vida a los muchachos. Ese maestro que nunca le hizo anotaciones a los muchachos, porque él sabía que ello era para perpetuar la frase de Estanislao Zuleta, que los maestros, una de las formas de ser maestro es ser policías de la cultura. Y eso no es así, porque, como dijo Gadamer, la educación es educarse y no lo que creemos que es, ¿cierto? A veces pensamos que la educación es imponerle cosas a los muchachos y eso no es así. Estamos aquí para reconocer la labor del maestro, pero no desde la institucionalidad, sino desde el amor de la pedagogía, esa pedagogía que Freire nos dejó dicho en todos sus textos, que la única verdadera pedagogía que vale la pena es la pedagogía del amor, ¿cierto? Y Víctor, como profesor amoroso, ¿qué eres, Víctor? Porque siempre te he admirado por eso. Quiero decirte que ese libro nos ha tocado las fibras
Yo lo he leído 2 o 3 veces. De pronto, si hay forma, leer 2 o 3 partecitas que yo, pero la dinámica, leer 2 o 3 partes que me parecen muy puntuales, que escribes ahí, porque creo que haces una radiografía de lo que es toda la educación y todo lo que es el papel del maestro, no solo en el sector de Bello, donde hemos laborado, que nos conocemos hace 30 años, una lucha bastante dura a veces, chocando con los compañeros, con las directivas, con los rectores, con los coordinadores, porque para mí son los que verdaderamente entorpecen la labor del docente, donde quieren, como decía Memo Ángel, imponernos la cantidad de formatos, una formatitis que tenemos que estar llenando, cuando la verdadera función del maestro debe ser brindándole a los muchachos lo mejor de nosotros, porque uno enseña con lo que verdaderamente uno es. Entonces, Víctor, enhorabuena a este libro, gracias por invitarme y considerarme aquí dentro de tus celebérrimos, y le cedo aquí la palabra al compañero, al embajador peruano aquí en Medellín. Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes, el amante, pueblo amante a la poesía popular, a la canción popular, al periodismo, a la literatura en general. Mi nombre es Carlos Alfonso Rodríguez, nací en Lima, pero vivo en Guayabal hace mucho tiempo, en donde estoy muy amañado porque está la biblioteca Manuel Mejía Vallejo, está la biblioteca de Confama en Cristo Rey y la biblioteca de Belén. Y esa es una de las razones por las cuales no bajo al centro, y hoy día quiero participar en esta fiesta de lanzamiento del libro de Víctor Bustamante, y traje este pequeño texto. Diario del Maestro. Este nuevo libro del autor de Amábamos tanto la revolución y Cuando muere un poeta, entre otros, tiene características especiales con respecto a sus más recientes publicaciones narrativas y poéticas, pues Diario del Maestro es un híbrido literario en donde se condensa el testimonio, la investigación y la narrativa de la ciudad desde otras perspectivas probablemente más crudas, realistas y existenciales, sin dejar de ser ficción literaria y creativa. En Diario del Maestro, el personaje principal es un músico de la orquesta sinfónica que, cansado de la vida disipada e insegura de artista, decide entrar a trabajar como profesor o maestro, tal vez porque esperaba encontrar un universo laboral más armonioso, creativo y humano que el monótono y rutinario trabajo de ser músico en una orquesta sinfónica regional. El músico, que se había alquilado como profesor o maestro en sus horas libres, escribía bellas baladas de amor y algunas cristalinas sinfonías en donde encontraba su más absoluta realización personal como artista, pero en el terreno de los hechos, en la realidad cotidiana, o sea, en el aburrido trabajo de profesor o maestro, se encuentra con un mundo espeluznante y sórdido. Por ejemplo, descubre en la enseñanza de estudiantes que cada uno de sus discípulos tiene una psicología distinta y que en muchos casos es violenta, agresiva y revanchista. También descubre que algunos tienen unos afanes distintos al estudio y que solo les interesaba permanecer en la institución educativa porque se había convertido en un pequeño mercado de estupefacientes y psicotrópicos. La mayoría de estudiantes del maestro viven en barrios marginales, barriadas y villorrios del inmenso municipio de Bello, en donde proliferan el microtráfico, las bandas, los combos y pandillas, la corrupción política y tantas otras cosas más. El joven músico, por lo tanto, de la noche a la mañana se convierte en un espía literario que empieza a contar, narrar y describir la vida rutinaria, apabullante de un profesor en un liceo del norte de la ciudad de Medellín. Además, descubre en este extenso e intenso relato la rutina de una rectora que tiene una doble vida, es decir,
Es una directora ejemplar en sus horarios de trabajo, pero en su vida íntima es libertina y licenciosa. Este curioso, audaz y perspicaz maestro penetra en este universo tormentoso y realista, como alguna vez Vargas Llosa ingresó al mundo de la política peruana para desnudarla, contarla y describirla de pies a cabeza en el célebre libro El pez en el agua, cargado de biografía y antibiografía, además de situaciones personales que lo condujeron al fracaso político que, como es de dominio público, lo expectoró de ese gremio de por vida. O como el gran poeta, escritor y maestro Carlos Mario Garcés ingresa al mundo real de un lenocinio para escribir esa maravillosa obra denominada La Casa de Rezba. O como el periodista Guillermo Descalzi se convierte en un gamín para contarnos ese doloroso relato que descubre la vida nocturna en la ciudad de Nueva York, en ese libro llamado El Príncipe de los Mendigos. O como el periodista peruano Felipe Montoro escribió Yo fui mendigo para contar la vida en las calles de Lima e incluso el horroroso testimonio, Las cárceles del emperador de Jorge Espinosa Sánchez, un libro que tituló el poeta Jaime Jaramillo Escobar, pero al cual no tuvo la gentileza de obsequiarle un solo ejemplar. En fin, hay muchos casos y experiencias semejantes en estos ámbitos. Diario del Maestro es un relato en donde el autor, como un reportero y cronista, no solo cuenta y describe, sino que también pinta cada escena que se vive en las aulas, en los patios y traspatios de un liceo al norte de la ciudad. De alguna manera, el cronista es implacable con el universo de los profesores, un gremio que se encuentra en permanente crisis, en donde hay profesores que solo trabajan para cobrar una pensión, que tienen que encontrarse todos los días con jóvenes adolescentes que llevan una paupérrima formación desde el hogar, que con el paso del tiempo también distribuyen de manera gratuita sus rencores, frustraciones y resentimientos. Diario del Maestro es a veces una novela sartriana, una crónica nadaísta o neonadaísta. Diario del Maestro es un pequeño infierno en la ciudad. Es una historia de la ciudad con decenas de diablos y diablas. En este libro, un liceo parece una cárcel, un reformatorio de muchachos y muchachas, no solo para los jóvenes que son obligados a quedarse por largas horas en esa institución, sino también para los profesores que se convierten en represores. Ahora recuerdo ese clásico de Collodi, en donde dice, los profesores solo sirven para regañar a los alumnos. Pero si así son los colegios en muchos sectores de la ciudad, el país y el continente, ¿cómo estarán las facultades y universidades privadas o públicas? Abro comillas. Pío XX, agudelo, eternamente de afán, al sonar el timbre sale expedito con su maleta atiborrada de papeles. Es alto y flaco, desde las 4 de la mañana en pie, sale para un colegio privado donde es estricto y cumple y no reclama, y el otro oficial, en donde reclama, refunfuña, analiza y vive pendiente de cada subsidio que mencionen, según su leal saber y entender. Al gobierno no se le puede dar tiro, roban mucho dinero. Él es experto en la cosa jurídica. Pregunta por teléfono al abogado Valerio en Bogotá si se ganará el pleito de las cesantías que desde 10 años atrás adeudan, pero nada de eso es posible, porque nunca encuentra al abogado. Y en el ministerio nadie sabe nada. Lo envían por un laberinto de teléfonos hasta que desiste. Es un profesor que desde las 4 de la mañana se encuentra en pie. Asimismo los sábados, cuando debe dar clase en un pre-ICFES. Y asimismo los domingos, cuando debe dar clase en un centro para adultos. Nada de almorzar, dice, nada de malgastar la plata. Mantiene a sus 10 hijos con su sueldo de la novena. Su materia viva, su plan es el afán de salir corriendo de las aulas del colegio hacia su casa. No se sienta nunca en la sala de profesores, ya que es estricto con su tiempo. Reinaldo, alto y mujeriego, trata muy bien a las mujeres. Es casado y considera un hecho depravado salir con su mujer, con la cual no la une ninguna posibilidad afectiva, sino efectiva. Viven bajo un mismo techo por economía, dice, cierro comillas. Víctor Bustamante es un autor prolífero y tiene una sólida obra en donde se destaca una gran crónica que se llama García Márquez leerá una oración fúnebre sobre la tumba de Jorge Isaacs. En realidad, es un reportaje a la manera de
Guy Talese, Tom Wolfe o Norman Mailer. Se me viene a la memoria este gran reportaje porque existe una técnica semejante entre esta obra en donde el personaje narrador es un periodista, mientras que en Diario del Maestro el personaje narrador es un músico de la sinfónica que trabaja como maestro. Abro comillas. Ser maestro es la última escala del intelectual, el último refugio, asilarse en la enseñanza como el mal endémico a proteger. El llamado intelectual no sirve absolutamente para nada. Vaga, piensa, mira las tablas del cielo raso, ha adquirido su cuarto como prisión. Es el bohemio incomprendido y escribe como un perfecto idiota, como si no le bastara lo que se ha compuesto en música, incluidos los excrementos de algunos malos compositores locales. El intelectual, a pesar suyo, es un enfermo, evade creando otros sistemas, los suyos, huye de la realidad creando otra realidad más fantasiosa, la suya, a no poder salir por razones económicas, a tirarse junto a la arena del mar o a esconderse en una cabaña protegido del frío. Decide encerrarse en su cuarto e imaginar mundos. Cree que es un demiurgo, crea sonidos destemplados, busca la originalidad, pero esta lo arredra. A ellos les crea un paisaje interior, una escena en donde lo disuelven y medran. Cierro comillas. A través del gran relato, crónica, reportaje de Diario del Maestro, el autor analiza la vida de los maestros, que en verdad es una labor humana, noble, a veces abnegada, pero como forma parte de un sistema de antivalores, también se menoscaba, se daña y se teje en una serie de componentes, amarres y clientelismo de toda laya y especie. Tal vez por todo eso y muchas cosas más, el narrador de Diario del Maestro hace una suerte de mea culpa y entonces viene una especie de autocrítica. Abro comillas. La máscara de la experiencia la llevo colocada con la máscara de terror. Si no se manejan bien, recuerdo que la mentira de la pedagogía no funciona, junto a la otra gran mentira, la del conocimiento. Esa es mi mercancía, la que vendo a precio reducido. Me creo importante por encerrar en cada hora 50 alumnos en un aula, intentando prestar atención, calladitos, entretenidos, en copiar tareas de otras materias, en jugar el triqui, en conversar. Los veo callados y hablo hasta que el tiempo se estira y nada que tocan el timbre. Así en este país de ciegos, hay que verlos con su mirada obediente en el tablero y los grandes deseos de salir corriendo para otra parte. El miedo al tablero, el miedo al ridículo que ellos utilizan. Vamos afuera, dicen, si me cogen contento los llevo, o mejor me quedo con ellos, aunque no aguanto este calor, esta tristeza, este sopor en el amado salón de clases. Como dije alguna vez, amado salón, pura demagogia. Nadie ama el encierro, la cárcel, menos un salón en donde asesinan, masacran y aniquilan tantas expectativas. La puesta en escena en el salón de clase, con mi teatralidad. Soy el maestro de ceremonias, soy el que inicia el camino hacia el conocimiento y hacia la represión. En el salón ejerzo el papel de vigilante desde un comienzo. Esas mentes infantiles, esos muchachos que desean, quieren, necesitan sentir el pulso de la vida, sospechan y odian la forma en que son vigilados. Desde la familia son incesantemente vigilados, espiados. Desde la escuela se les realiza una hoja de vida y así ellos quedan con un terror a ser mirados que los aniquila desde ese instante. Y desde ese instante odian cualquier tipo de autoridad representada en sus padres, en esa suerte de policías, de soldados, de celadores, de niñeros en que se convierten los maestros. Cierro comillas. Obviamente no todo es drama en una historia, ni tampoco todo es malo en la vida, por lo cual el autor de Diario del Maestro también retrata con agudo pincel el esfuerzo de algunos jóvenes, el tesón de muy pocos profesores y la solidaridad entre los estudiantes y jóvenes. No tengo ninguna duda de que Diario del Maestro debe ser leído por las autoridades educativas de Bello, Medellín, Colombia y Latinoamérica. Abro comillas. Muchos hijos e hijas se las pasan en dramas, en pesadillas, acerca del deseo de ser libres, acerca de masacrar ese oficio que llaman ser hijo, y así acaba con el amor filial.
Los padres en cierto momento de sus vidas también desean que sus hijos se marchen lo más pronto posible, que los dejen tranquilos. Tarde han caído en cuenta que el peor error es perpetuar la especie, perpetuar los mismos errores, perpetuar los mismos vicios, perpetuar la misma violencia, perpetuar los mismos odios, perpetuar la misma mediocridad, perpetuar la falta de oportunidades, perpetuar las mismas calles, las mismas muchachas hermosas que nunca saldrán de esas pequeñas casas, sucias casas de padres que piensan que la mayor alegría de la vida es llenarse de hijos como si esa fuera la hazaña más luminosa. El Ojos Tristes habilitó y el profesor le regaló la materia. Aprendió matemáticas en 2 horas. Esos somos los maestros, abrigados por el temor. Dejamos que al perderse la considerada autoridad del conocimiento, todos pasan, para que las amenazas se diluyan, para que nos digan buenas palabras, una palmadita en el hombro, y luego se burlen de cada profesor que es un estúpido, un regalado, y a eso nos hemos replegado. El maestro sobra. La inteligencia de ambos coordinadores dispuso que el angelito de Ojos Tristes, el sicario en potencia, asistiera a clase. Me mira con rabia. Es el mismo rol de la vez pasada. Lo ignoro. Dice que no entiende. No copia en sus cuadernos y emite sonidos como los de un burro. Pura provocación. Sin duda, él no ha realizado nada. Es un ángel de Dios. Cierro comillas. Las llamadas revistas de la ciudad, o sea, las denominadas revistas literarias de Medellín, que solo publican historias de escritores muertos hace décadas y siglos, no comentan estas obras por verdadera desidia, negligencia e incompetencia. Felizmente que no son malas revistas, porque en verdad sus editores y gestores hacen todo lo posible e imposible para que sean buenas revistas, y de hecho el éxito de ello es que por fortuna se regalan en cada lanzamiento. Sin embargo, es necesario que los autores de la ciudad sean reseñados, mencionados y leídos en vida, especialmente ante una obra como Diario del Maestro, que es un libro francamente excepcional y que pasa a engrosar la exquisita bibliografía de Víctor Bustamante. Gracias al autor por esta singular obra que merece no solo muchos lectores, sino también varias ediciones, porque es un libro que se puede leer no solo en Medellín, sino también en cualquier megalópolis de Colombia, América y el mundo. Creo que ahí lo dejamos. Muchas gracias a Carlos Alfonso. Un texto muy riguroso, muy bello, que además nos deja, cuando lo escuchamos, esa sensación de que, bueno, no solo que haya textos como el que Víctor acaba de publicar, sino lecturas como las que acabas de hacer. Yo creo que eso también es digamos, un reto que nos dejas a todos. Aquí hay varios directores de revistas, seguramente Pablo ya habrá tomado nota, y la musa, y aquí nuestra querida Adriana también, y bueno, y Víctor también, que siempre está también en ese otro rol. Esa es también la necesidad de una ciudad que se construya desde la reflexión y desde el diálogo de escrituras. Muchas gracias también a los profesores, al profesor Monsalve, también, a ver que aprovecho para fastidiar acá, al profesor Jaime, también al profesor Jaime Torres. El libro, yo pensé, Víctor, te confieso, no sé si le pasó a Carlos Alfonso también, que yo pensé que este maestro iba a morir al final de manos del Ojigris, de ese alumno de ojos grises. Alcancé a pensar, pero no, este maestro termina diciendo: sé que mañana, y esto es literal, mañana iré al colegio, ¿cierto? Como Víctor y ustedes. Trataré de ser bueno y trataré que ellos sean buenos y útiles en el regazo de la desesperanza que nos queda, que me queda al final de esta noche. Así el maestro. Mañana tienen que madrugar a las 4 de la mañana, ¿cierto? Pero no por eso vamos a dejar de celebrar con unos vinos
también hay soda para que puedan ir con calma. Y entonces, no sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo, decir algo, si alguno de ustedes ya también se ha acercado al libro. Antes de pasar al vino, que los invitemos, allí está Jacqueline que les puede compartir. Les recuerdo que por hoy pues el libro está, pero mejor dicho, Víctor lanzó la casa por la ventana precisamente a precios de alumno, está a 30.000 pesos, o sea, no a precios de maestro, sino a precios de alumno, firmado y todo, pues incluso se pueden tomar una selfie con el autor, o sea, mejor dicho, quedan absolutamente registrados, o sea, para la historia. Entonces aprovechen y bueno, le doy la palabra si alguien quiere de pronto decir algo o compartirnos algo. Linda, allá está. Jackie, ¿le puedes pasar? Buenas noches para todos y todas. Es que me ha conmovido mucho porque justamente ayer estaba en un seminario que se trataba del concepto de servicio y se abordaba desde el servicio docente. Entonces había un estudiante de la Universidad de Huelva de España que decía que la etimología de servicio también venía de la palabra siervo y a la vez había como unas raíces que era de la palabra héroe. Entonces, bueno, durante todo el seminario, abordándolo desde este servicio que se presta desde la docencia, las conclusiones eran como, sí, es que el maestro es un héroe, porque además los retos a los que se está enfrentando hoy en día con estos chicos que tienen tantos problemas, que se acercan al maestro porque, bueno, mi papá, mi mamá, o porque mi orientación sexual es esta o aquella, o porque ya estoy en 11 y no sé qué va a hacer de mi vida, mi proyecto de vida. Entonces abordábamos como todo ese tema desde la docencia y me parece pues muy grato hoy que llegué aquí pues como por invitación, encontrarme con un libro que es justo de los maestros y todo esto que he escuchado, y quería pues darles las gracias, felicitarlos. Es muy conmovedor y también porque es necesario enaltecer esa labor del maestro. Pues ustedes están dando un testimonio desde la educación pública. Yo siempre he tenido como esa falta, siempre he querido participar en la educación pública. Mi experiencia ha sido en la educación privada, pero también ha sido un escenario que me ha ayudado como a leer este mundo, pues a leer nuestra sociedad. Y es porque tengo amigos que trabajan en la educación pública y me dicen, no, mira, a mí me toca hacer un montón de cosas para pedir un material, para hacer esto. Y, por ejemplo, yo tengo salones que son de máximo 2 estudiantes. Entonces, admiro mucho el asunto de estar frente a 50 y nunca lo he vivido. De hecho, creo que no soy tan valiente para eso. Pero quería pues como darles las gracias a Víctor por atreverse a hacer semejante pues como relato, a los compañeros que nos acompañaron hoy y felicitarlos y rescatar como esa etimología de que este servicio al maestro también es desde la heroicidad. Gracias. Muchas gracias, Linda, profesor. Sí, buenas noches. Víctor, primero te voy a preguntar, ¿ya hiciste el curso de escalafón para subir el escalafón? 20 años esperando que para subir el escalafón. Vea, compa, los que no sabían, yo sé que aquí varios docentes, estamos conmemorando 50 años del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico tuvo un auge muy grande y desafortunadamente por todas las políticas del Estado y bueno, los maestros nos hemos incluido ahí, que hemos abandonado mucho la pedagogía. Y eso es cierto, que realmente ahora al maestro le preocupa más es por su escalafón, por ascender,
por su dinero, por muchas otras cosas, pero menos por la pedagogía, que es la razón de ser nuestra, ¿cierto? Yo invito a los maestros que están acá y a todos los escritores, todo el público que hagamos eso. Adida en estos días está también conmemorando esos 50 años del movimiento pedagógico, que tuvo un auge muy grande, repito, pero que no podemos dejarlo caer. Lo que pasa es que las tecnologías ahora y la situación cultural, política actual relega mucho la educación. Yo creo, pues, y estoy casi seguro de lo que Víctor narra ahí, que mi compañero de 15 años en el colegio, que pone de ejemplo, se vive ahora en los mismos colegios públicos, pero un llamado muy fraternal a todos los compañeros docentes y a todos los que nos escuchan es que hay que reivindicar la labor pedagógica. Es cierto que el maestro es subvalorado, como lo dijo Nicolás, el mismo Víctor, pero nosotros no podemos tener tampoco esa situación siempre de que somos los pobrecitos, los que el gobierno está contra nosotros, que la gente no nos quiere. No, yo creo que nosotros somos gente muy importante para la sociedad. Desafortunadamente el gremio nuestro ha caído en una pasividad tremenda en el tema político y pedagógico, pero creo que tenemos que reivindicar eso y tenemos que sacar la educación adelante junto con los niños, los padres de familia y la comunidad. Gracias. Gracias, profesor. Hay una cosa, amiga, allá atrás hay dos personas. Pues aprovecho para decir que el texto, aunque es un texto desgarrador y que muestra, digamos, de esa manera descarnada una realidad, es muy amoroso. Es como lo que acá se hablaba de que el profesor, que Víctor como profesor es un ser amoroso. Es muy amoroso, es decir, es un texto en tono melancólico que también deja percibir, dijéramos, que tras ese relato hay una utopía por desarrollar o por reformular, que es la que usted dice, profesor. Buenas noches. Yo no soy del club de admiradores de Víctor, pero sí soy del club del que manda artículos para lo que tiene neonadistas. Y yo no soy nadista ni neonadista, pero quiero hacer una apreciación. Yo vengo de familia de educadores, 2 hermanas jubiladas en educación y 3 vigentes en el área de deportes, la hermana en literatura y la otra en básica primaria. Cuando uno ve la tapa del libro, ve que Víctor estudió economía en la de Medellín y busca escampadero del magisterio en Bello y termina en la literatura. El libro trae una cita de, creo que de Steiner, y cita a la de Abelardo y a Eloísa y a Alcibiades y Sócrates. Sócrates decía no ser nunca maestro ni tener jamás discípulo, y nunca escribió nada. Y dicen que fue maestro de Platón y también de Aristóteles. Yo creo que hay que leer el texto y asumir una postura crítica, pero a mí ya me ha llamado la atención el Víctor metido en la literatura, novela, de pronto ensayo y poesía. Y me pregunto por qué, si este tuvo una formación en economía. ¿Acaso el magisterio es un escampadero? Esa es una apreciación. La otra es para Néstor y también va con la educación. Yo recuerdo que aquí trajeron al maestro Sabater. Y antes de Víctor, no sé si el texto de Henry Mann, El Ángel Azul, logró tener alguna influencia para este texto en Víctor, porque yo estaba pensando, ¿será El Ángel Blanco de la novelística de Medellín Víctor? ¿O qué influencia tuvo Henry Mann en él? Yo recuerdo que aquí trajeron a Sabater y Néstor dijo que era un regalo de los dioses. Y yo dije, en mi caso, un regalo de los dioses. ¿Qué barbaridad está diciendo esto? Sabater puede ser un buen escritor y tiene un texto como El valor de educar
y trae lo que ustedes están planteando ahora del eclipse familiar y la situación del maestro, y al final el texto vale porque trae unos pedazos de recortes de los textos de los filósofos Nietzsche, Kant, que han hablado de la educación, ¿sí? Sabater no es ningún regalo del maestro, aunque tiene unos textos pedagógicos como Filosofía sin temor y temblor, o El valor de educar, o Borges poeta. Pero la crítica que yo hago es, bueno, o es que los maestros están por debajeados, o no se saben defender, y la crítica que le hago a Víctor es, bueno, yo vengo de familia de maestros, encontró allí un escampadero, o simplemente vio una forma de ganarse la vida, también yo lo hago, para poder escribir y leer, ¿sí? Porque desgraciadamente en este país, y sobre todo en Medellín, es muy difícil triunfar en la escritura, y casi siempre los textos vienen a ser publicados del propio bolsillo. Yo le hago una crítica al profesor peruano: hay que leer a los muertos, hay que leer a Tolstoy, Flaubert, hay que leer a Lawrence, al escritor peruano, pues, hay que leer a los muertos y también a los vivos. Yo recuerdo que a mí me criticaban los escritores de Versalles porque yo hablaba de Rosario Tijeras, yo hablaba de la Virgen de los Sicarios, o sea, de los escritores vivos, pero también hablaba de los muertos. Yo creo que es que aquí debemos dar un diálogo, y sobre todo en la CUP y en otras situaciones, sobre la situación del maestro, y sobre todo en este nuevo gobierno. Un escritor no es enviado de los dioses, tiene disciplina, tiene sus intereses, tiene sus cosas, pero yo creo tampoco, primera vez en mi vida que escucho lo de apostolado, y vengo de familia de docentes, primera vez. Y me parece que nosotros debemos dar cierto, dijéramos, juicio crítico sobre la situación del maestro, la literatura en nuestro medio, que también es una mafia. Y ve uno aquí a los faciolinces, a los Franco. Yo soy amigo de Pablo Montoya, y también tiene un texto que se llama La Escuela de Música, sobre el maestro, y es un maestro que logró a punta de sacrificio triunfar en la literatura. Entonces pregunto al Víctor, autor: ¿es el magisterio escampadero para poder usted escribir? Gracias. Don Antonio está muy vehemente. No, Antonio le gusta la literatura, admiro esa parte. Vea, hay una cosa, Antonio, vea. Ya que pregunta por lo escampadero, le voy a contar esto. A mí no me gusta hacer nada, sino escribir. Y no aprendí a escribir en la universidad, sino desde que bachillerato. Le cuento esta pequeña historia. Estando en séptimo, que en ese tiempo era segundo, empecé a leer El jugador de Dostoyevsky. No, nadie me lo recomendó. Empecé a leerlo a las 7 de la tarde, y a las 5 de la mañana lo terminé, y no fue este día a estudiar. Y yo dije, lo mío es esto. En la casa hubo una gran biblioteca que le agradezco a mi padre, y leímos a Dumas, a Verne, a Isaac, a Thackeray, a Balzac, a Dumas, todos los grandes escritores. Después van viniendo por referencia Proust, Joyce, Cabrera Infante, Tomás Bernard, y un largo etcétera de grandes escritores que uno se ve en ellos, ¿cierto? Entonces yo termino economía, y en economía leía en las horas de 10 a 1 de la tarde que tenía libre. Me iba a leer a Proust, a Faulkner, a Borges, a Salinger, que no me gustó, a los Vignes, y me di cuenta de que yo detesto la universidad, y la detesto porque en la universidad solamente hay arribismo y triunfadores, y no creas que yo estoy buscando eso. Yo prefiero ser desertor, ser un outsider, ser un perdedor. ¿Sabe por qué? Porque somos capaces de hablar sin compromisos. Todos esos torcillos que mencionaste.
unos amigos míos, todos están escribiendo obras aburridoras y sin compromiso. ¿Y sabes por qué? Porque no son capaces de ser críticos, porque se les daña la imagen y se les queda la estantería porque ellos quieren sobrevivir. A mí los premios no me interesan. ¿Sabe por qué? Voy a escribir un libro como Pablo Darío Lemos, 4 años trabajándole, para que lo lea un jurado y diga que no le gusta, o para que lo lea un doctor en literatura que no tiene obra. Uno tiene que situarse. Soy de los perdedores al lado de Pasolini. En estos días me mandaste un texto muy lindo sobre él y a mí no me interesa eso. Los escritores vamos haciendo cosas. Y un datico para que sepas, Carrasquilla fue despreciado en Antioquia y en el país, es que por ser costumbrista, siendo nuestro gran escritor. Y otro datico, en estos días los arribistas de la fiesta del libro, empezando por Narváez, que es un amigo suyo, y por Ana Piedad Jaramillo y la insoportable Jessica Prado, que ojalá lo escuche, están dedicándole la feria del libro a Francia, solamente por viajar. ¿Y sabe por qué? Por puro arribismo intelectual. Yo sé que no han leído los grandes escritores como Modiano o Holbeck, como, se me olvida Céline, que es un grande, pues no los han leído. ¿Saben solamente por qué? Por viajar y por andar con los embajadores como si fuera literatura. Eso saben que es el puro arribismo y la bobada más grande. Y saben una cosa, está cumpliendo años Mejía Vallejo, 100 años de muerto, y no se ha pronunciado la alcaldía. ¿Y sabe por qué? Nacimiento. Qué belleza. Ay, perdón, sí. No, ya, gracias. Está cumpliendo años. Y hay labores por ahí particulares haciendo un homenaje. ¿Sabe una cosa que pasa? Les da pena dedicarle la fiesta del libro a Mejía Vallejo, porque es más importante Francia. ¿Y sabe qué les digo yo a ellos? Nunca, así como ellos se ponen de rodillas para invitar a Portugal, para invitar a franceses, a italianos y un largo etcétera, nunca los van a invitar como contribución a que vayamos nosotros allá, ¿cierto? Pero nosotros nos damos este toque de champú porque Medellín es internacional, entre comillas. Es la ciudad que se entrega cuando la gente no viene aquí a ver los edificios, el patrimonio, porque no hay, porque allá mismo el empujado no le interesa, sino a probar droga y detrás de las prepago, que es el turismo sexual que vive la ciudad. Entonces resulta que esos escritores que están allá no nos interesan, escritores no nos gustan, que triunfen y ganen premios, pero aquí estamos nosotros, no nos hemos ido, como se fueron Tejada, de Grey, Rendón, los nadaístas, Mario Rivero, porque en Medellín no tenían espacio. Aquí nos estamos peleando nosotros, y no estamos hablando del tema de moda, que es la mafia, y esos textos que van saliendo por ahí. Estamos peleando la ciudad y ubicándola, y no nos vamos, porque Medellín tiene historias, y como dice Harold en un verso muy lindo, tiene estas calles muchas historias que contar. Entonces, Antonio, se calentó y que el mucho se va a ver. Antonio, nunca he buscado arribismo con la literatura, nunca mando una editorial, nunca mando un concurso, me consigo el dinero y a los amigos los regalo. Y sabe una cosa, que es la siguiente, todos esos que hay por ahí en Bogotá los están arrollados al tiempo, al espectador, a Semana, aquí al colombiano. Ellos son así, pero yo no soy, yo soy de una piel dura, ¿sí me entiende? Y le cuento, soy profesor no como escampadero, porque de esa forma el profesor mantiene al escritor. Cuando escribe un libro duro contra el magisterio, no es por derrumbar la cuestión educativa en el país, sino desprestigiarla, como decía Gonzalo hablando en algunos manifiestos. No va a tumbar el país, sino desprestigiar a los políticos, porque una cosa es estar por ahí acomodado,
diciendo lo que están diciendo y hablando de la familia que es un profesor, y otra cosa es vivirla, no como un apostolado que le diste mal, porque él dijo un desapostolado que se le ocurrió esta mañana. A nosotros nos ha tocado muy duro. Entonces, los escritores o el escritor que hay en mí lo mantiene el profesor, y me siento orgulloso de eso. Y lo más lindo es compartir con los amigos, vea, este texto, que lo lean, y ¿sabes qué? No se te olvide que un libro es una botella que se lanza más del tiempo. Los libros quedan. Todos los que están ahora, que mencionan mucho, toda esa basura, eso va pasando. Uno puede escribir un libro cada año, sin corazón, sin pasión, solamente por un contrato. La literatura es otra cosa, y eso lo hacemos. Y los escritores que mencionaste, tienes que leer buenos escritores, no perder el tiempo leyendo escritores que han triunfado. Tienes que recapacitar el sentido. Muchas gracias, y si quiere que hable más, le hablo más. Pregúntame alguna cosa. Bueno, no, esto es muy grato porque vemos que tenemos un foro, ¿cierto? Y es un poco, me hace acordar algunos momentos históricos bellos de los tiempos del auditorio viejito de la biblioteca piloto, no el de ahora, en el que nos quedamos ahí echando carreta y discutiendo. Yo lo único que quiero decir es que, bueno, si yo quise mirar al espejo con el Néstor López de 26 años, pues le diría, no, hombre, no al lugar una frase dicha desde la emoción del momento, que no era como o sea, no va a suscribir una estupidez que dije hace 30 años, pues. Entonces, lo otro es que sí es importante recordar que todos nosotros, así como venimos de una familia, también venimos de un profesor que nos inspiró, de un maestro o una maestra que nos inspiró, así como de casualidad. Hay gente que tuvo la oportunidad de tener una biblioteca en casa, otros que de pronto sí la teníamos, pero que no la habíamos visto porque a nuestros padres siempre les dimos muy duro, y entonces si el padre o la madre, en mi caso la madre, leía, me parecía que era una bobada, ¿cierto? Y tuve que encontrar una maestra, un maestro que nos inspirara hacia ese camino, o una novia, ¿cierto? También me ocurrió, y entonces eso es bonito, es decir, el llegar, siempre hay alguien que ejerce de maestro para abrirle la puerta y dejarle el gusanillo a uno de alguna manera, y los que nos tienen acá. Gloria nos quiere compartir algo. Bueno, yo apenas me estoy como enterando de toda la vida de Víctor Bustamante, no la conocía. Yo quisiera que me contara más, aprovechar para enterarme de todo. O sea, Víctor, entonces, ¿qué enseñó? ¿Fue profesor de qué? ¿Todavía es profesor? Yo he sabido que él vive con la mamá, pero lo otro, pues, no lo sabía. Incluso, pues, yo sé que él vive muy bueno con la mamá, que vive en una casa muy grande en el estadio, porque hace como 15 días me lo contó aquí mismo, creo que en el Ateneo. Pues, no sé, sé que le gusta mucho el patrimonio, porque pues ha hecho varios como análisis del patrimonio de Medellín. Eso me asombró mucho, me gustó mucho, como todo lo que sabía dónde vivía María Cano, entonces no, pues yo quisiera, y entonces ¿cuándo se va a jubilar si todavía es profesor? Pues porque me asombra mucho, o sea, yo en realidad de la vida de Víctor, yo no sé nada. Yo hace muchos años, yo creo que yo lo que supe de Víctor fue porque Néstor me lo contaba, como de una revista que tenían, que iban a sacar,
No sé, me enteré que había que pagar unos servicios públicos como de una casa para sacar la revista. No sé, entonces... Como es, Víctor, no soy muy chismoso sobre tu vida, pero podemos decir que pues hay algunas cosas y es, hay un asunto y es esa pulsión literaria de Víctor, ese amor por el patrimonio. Él ha hecho, ¿cuántos blogs más o menos hiciste? Hay 95 informes sobre la ciudad. Los hacía con alguien que salió corriendo, una chica que ha sido el gran amor de mi vida, salió corriendo por cualquier bobada. Entonces esos años que tuvimos juntos los tiró a la basura, porque con su feminismo de plastilina no se aguantó el patacazo de las mentiras, que las mujeres son muy chismosas todas. Bueno, de todas maneras, Juan, esté por ahí, que la voy a agarrar para que sepa. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Hablando con Toño, que estaba discutiendo. No, pero una madrugada, hoy me voy a emborrachar. Venga, la última vez, no, es que pasó algo aquí. A Toño, que le gusta tanto escritar, es hablar con escritores de éxito. Aquí hay un escritor que se caliente, que es muy bueno. Hay un escritor aquí que se llama Basilio, que pido que escriba un texto hermosísimo sobre Puerto Berrío, pero como no es conocido, pero hay que leerlo, que es un texto muy valioso, démosle un aplauso. Basilio Carazán. Bien. Bueno, Gloria, enseguida te cuento más. Ahorita Gloria en el vino te cuenta Víctor un poco sobre... Víctor Asensio. Esa cuestión que me preguntas te la podemos responder ahora, porque ya el vino está calentando y esto está aburrido ya. Entonces, no, de todas maneras yo le cuento ahora, de todas maneras no, ¿qué hace? Sí, va a ver la señora perdón. Sí, buenas noches para todos y para todas. Soy Francia Polanco, maestra en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, colega. No conozco su libro, pero está ahí la intención de leerlo y de gustarlo. Mi intervención es una queja amorosa, porque estamos hablando en aras del amor, para mi gran amigo Nicolás, al que conozco de atrás. Perdón, de tiempo atrás. Es que yo doy lengua. Yo soy docente de español y literatura. Todavía existimos los maestros por pasión. Todavía existimos los maestros que leemos y nos releemos. Todavía existimos los maestros que no nos dejamos meter en el saco del común. Entonces, mi llamado amoroso es agregar al discurso que no todos los maestros somos conformistas, ni somos pobrecitos, ni somos acomodados al sistema, ni resignados. Yo soy una maestra desde que nací, porque mi padre fue un autodidacta y vivíamos en un pueblo que todavía es un pueblo de mucha problemática social, y él siempre tuvo en la casa bibliotecas completas que mandaba a traer de aquí de Medellín, y de una forma amorosa siempre nos enseñó a escribir, a leer y a redactar de la mejor forma. Yo sí fui una privilegiada, que en mi casa siempre existieron libros, y yo fui una privilegiada porque la vida me puso en una carrera que fue la licenciatura en español y literatura, y en una carrera de vida que fue el magisterio, donde puedo revolucionar, donde puedo intentar cambiar el chip. Y el asunto no es la juventud, el asunto no es la tecnología,
el asunto es la percepción que yo tengo de sociedad y cómo tengo una obligación de permear esa sociedad. De 1000 muchachos que pasen por mis manos, con uno que alcance a permear, gané el año. Porque nosotros los maestros que nos damos la pela por esta excelente profesión y por este oficio de formar sociedad, también ganamos el año. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a escuchar al maestro que acá Víctor todavía y ya pues nos vamos al brindis. Muchas gracias. Aló, sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, Víctor. Lo que están hablando ustedes me conmueve mucho porque tengo la gran fortuna de conocer de cerca, hace más de 30 años, cómo piensa un educador, porque mi señora es educadora y somos casados hace 30 años, entonces fue educadora en Bello y me llamó mucho la atención cuando los profesores se referían a Bello, porque yo pude conocer de cerca a mi señora cuando se ríe, cuando llora, por la dinámica de la educación que se estaba viviendo en ese momento en Bello. Y más que llorar, más que quejarse, siempre hablaba muy positivamente de lo que estaba haciendo en la formación de los niños, porque más de 15 años enseñó a leer y a escribir. El resto estuvo en bachillerato. Entonces pudo conocer los diferentes niveles de formación de esta generación. Y hoy día, por ejemplo, obviamente es una señora ya pensionada hace mucho rato, pero me llama mucho la atención es porque caminando por el parque, o no por el parque, sino por algunas calles de Bello, alguna vez paró en seco un carro de alta gama con los vidrios polarizados. Nosotros nos asustamos y bajó el libro, bajó el vidrio y sacó la mano el muchacho, un joven. Profesora, yo nunca estudié lo que ustedes me enseñaban, pero tengo la gran fortuna de que usted me enseñó a leer y a escribir y las matemáticas, y aunque yo sea un joven malo, sé hacer bien mis cuentas y sé leer muy bien las cartas que me mandan los que andamos al escondido. O sea que formar a un niño es una cuestión, no es una cosa incierta. Coge el rumbo que coja el niño, siempre recordará al maestro. En mi caso, yo recuerdo mucho a doña Matilde, que fue la señora que me enseñó a leer y a escribir, ¿cierto? Y ella nunca alcanzó a ver hasta donde uno pudo haber llegado, pero lo que está ocurriendo acá, que me impresiona mucho, es una dinámica de referirse sobre los maestros muy aparte del tema político y partidario, porque yo he escuchado a otro tipo de maestros que de que uno se sienta con ellos es hablarle de si la izquierda vale o si es la derecha y dele con ese tema. Pero aquí me estoy dando cuenta de otra cosa. Hay una dinámica de profesores que se refieren al tema de la literatura, algo escrito desde el punto de vista de la literatura. Entonces yo aplaudo enormemente, aunque apenas lo voy a leer, el contenido de ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer el brindis, por favor. Muchas gracias por esos maestros que son maestros de vida, que son referentes,
que son apasionados, que nos dan razones para seguir viviendo. Saludos. En defensa de Víctor, él es víctima del padre solterismo. Déjenme lo que...